una radio con clase. Bienvenidos, bienvenidas a una radio con clase. En la conducción de una radio con clase, te saludan William Loyola, Yana de Ancén, Gabriel de Rosario, Lía de los Ríos, Micaela Silva y el profesor Wilber Romero. Hoy en una radio con clase tenemos como invitado a un actor, docente y profesor de teatro, dramaturgo y recientemente ha publicado un libro. Lo hemos visto en la serie De Vuelta al Barrio y ha actuado en innumerables obras de teatro. Con ustedes, Fernando Luque. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Adelante. Mucho gusto, Fernando. Para nosotros es en realidad un honor tenerlo acá con usted y empezaremos centrándonos más en su etapa escolar. Cuéntanos, ¿tenías travesuras o alguna anécdota que puedas contarnos? De mi etapa escolar, no tanto, ¿sabes? Era un chico más o menos responsable, no hacía muchas tonterías. Estoy tratando de pensar en alguna. Se me va a ocurrir alguna en el camino, pero mejor pasemos a la siguiente. No quiero mentir tampoco, inventar algo. Algo habría hecho en algún momento, pero ahorita no se me viene nada a la mente. Mi pregunta es algo parecida. ¿Cuál era el colegio en el que estudiaste y qué otra anécdota aparte? Bueno, yo estudié en el colegio La Inmaculada, que es un colegio jesuita, donde aprendí muchas cosas y bueno, ahí sí tengo varias anécdotas. Por ejemplo, fui presidente del consejo estudiantil en quinto de media, lo cual fue toda una experiencia, porque además me acuerdo que la manera en la que finalmente ganamos fue porque yo fui el presidente y mi vicepresidente era un amigo al que le mando un saludo, no sé si esté viendo, pero se llama Víctor Hugo, y él hizo un discurso muy gracioso en el que empezó a hablar de Napoleón y de Gandhi, me acuerdo claramente, y generó como fervor en el público, y eso hizo que ganáramos esa lista. Y como presidente del COES tuve un montón de anécdotas bien bacanes, porque había una serie de responsabilidades, ¿no? Había que hacer todos los espectáculos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Maestro, que los hicimos de la mano de un profesor que se llama Nacho, y que nos ayudó muchísimo, pero que también obviamente pues ahí yo aprendí un poquito como lo que vendría a ser producir un espectáculo, ¿no? Nacho nos daba una mano importantísima, era muy creativo, pero también ahí yo pude aportar ideas, ¿no? Y me acuerdo que salieron bien chéveres los tres espectáculos, el Día del Maestro, el Día del Padre y el Día de la Madre, que era como una tradición en el colegio, hacer como ya lo grande, un espectáculo. Fernando, ¿cuál era el curso en el que mejor te desempeñabas en tu etapa académica? Si no me equivoco, era historia. Yo era muy bueno en historia. Me gustaba mucho. También en la universidad eran los únicos cursos en los que saqué 20 sacaba en historia. Y luego ya no leo tanta historia, pero en su momento sí me gustaba mucho. Incluso hasta consideré en algún momento ser historiador. Pero claro, al final me di cuenta que más me gustaba como que contar historias, ¿no? que aprender la historia real de las cosas. Y así es como que me fui entregando más a la parte actoral, teatral. Pero en historia me iba bastante bien. ¿Qué opinas del bullying a los niños y niñas? Me parece que es algo terrible, es algo que lamentablemente durante mucho tiempo ha sido una costumbre, algo que está totalmente normalizado. Yo he sido testigo de muchos casos en el colegio como alumno. Por suerte nunca recibí un bullying extremo. Por momentos también era bulleado, pero no como otros compañeros que efectivamente sí, vieron su salud mental comprometida, ¿no? por lo que les hacían. Y lamentablemente pues era algo que era como parte de, ¿no? Al menos así se tomaba incluso entre el profesorado. Igual yo recuerdo que de todas maneras tampoco que lo pasaran por agua tibia, ¿no? En el colegio se hacía lo posible, pero a veces, digamos, era incontrolable, ¿no? Y creo que la campaña que se está haciendo a nivel un poco ya, creo que global incluso, ¿no? Porque ya en algunos casos en Estados Unidos ha terminado trágicamente, ¿no? Entonces,
creo que es importante y efectivamente que hay que cobrar conciencia sobre el profundo daño, ¿no?, que se le puede infligir a ciertas personas cuando el montón o la clase entera empieza como a agarrarlo de punto, ¿no?, porque realmente puede ser terrible. Ya centrándonos en el mundo de la actuación, ¿tus inicios tuviste algunos problemas o dificultades? Mira, en el mundo de la actuación, la verdad, el teatro ha sido muy generoso conmigo, y las personas con las que me he encontrado han sido también muy abiertas y muy amables. O sea, sobre todo porque, claro, yo salí del colegio e inmediatamente entré a un taller que es el taller de Roberto Ángeles, que efectivamente me recibió con los brazos abiertos, y al año ya Roberto también me ayudó, ¿no?, a colocarme. Él mismo me llamó para algunas obras, o de todas maneras me recomendó para otras, y a partir de eso yo pude empezar a trabajar y a dedicarme a esto, ¿no? Entonces, extrañamente no hubo tantas dificultades, te mentiría. O sea, fue como un ingreso bastante amable. Poco a poco, ¿no? Poco a poco fui consiguiendo papeles más importantes. Y al inicio obviamente hubo momentos de nerviosismo, de miedo. Siempre sentía que quizás no lo iba a lograr, pero en el fondo cuando miro en retrospectiva, o sea, esos miedos eran absurdos, porque las cosas estaban yendo bien desde el inicio, ¿no? Y en esta etapa de pandemia, ¿se te dificultó? La pandemia fue un desastre para las artes escénicas, o sea, para el mundo entero, ¿no? Pero para las artes escénicas, la verdad que fue una de los sectores más afectados. No hemos podido trabajar de manera natural hasta quizás este año, ¿no? O el año pasado un poco, pero con restricciones, y recién ahora ya estamos trabajando de manera normal. Y evidentemente eso frenó una enorme cantidad de proyectos que tenía en el camino. Yo empecé otro proyecto. Yo había empezado La Vaca Multicolor, que es la asociación cultural que fundé una semana antes de que empezara la pandemia, literalmente. Tuve que ponerla en stand-by, tuve que cerrarla un tiempo, y luego la pude reabrir, y por suerte no la perdí, ¿no?, como sé que muchas otras personas sí. Y al final hemos logrado seguir adelante, ¿no? Y espero que no haya otra crisis de esa magnitud, porque, o sea, definitivamente ya ha sido lo suficientemente difícil superar esta, ¿no? Pero al final también el libro que he publicado, que ahora se los quiero mostrar también, la obra más importante, que es la que lleva el título del libro, que se llama La tragedia de Alonso Alcedo, primer emperador del Perú, la escribí en pandemia. Y dudo que la hubiese podido escribir sin el tiempo que nos dio la pandemia, ¿no? Porque claro, hubo varios meses en los que no tenía nada que hacer. Y ahí justamente me dediqué a escribir esta obra que para mí es una de las cosas como de mayor valor que siento que he hecho, ¿no? Entonces, por ese lado, como que siempre hay algo bueno, ¿no?, que sale de lo malo. Como es que es un cliché, pero los clichés siempre tienen algo de cierto. ¿Qué personaje que has interpretado les ha agarrado más cariño o sientes que te ha ayudado en tu carrera como actor? Mira, hay 3 personajes que me parece que están como en un podio en el que no me gustaría ponerlos en primero, segundo y tercero, porque los 3 me dieron cosas muy importantes, ¿no? El primero es Arthur Rimbaud, de la obra Eclipse Total. Arthur Rimbaud es un personaje real, es un poeta que a los 19 años dejó de escribir. O sea, no empezó, dejó de escribir. Entonces era un genio, ¿no?, que ya desde los 15, más o menos un poquito mayor que ustedes, ya había empezado a escribir obras de la magnitud como Una temporada en el infierno, y ya a los 18 o 19 estaba escribiendo Las Iluminaciones. Entonces pude hacer este personaje maravilloso, y luego hice Hamlet en 2016, que también, ese no es real, es un personaje ficticio, pero es uno de los personajes más importantes de la historia de la literatura. Es un personaje de Shakespeare, y la profundidad filosófica y el esplendor estético con el que habla Hamlet también es de una belleza, pues, sublime, ¿no? Y finalmente, el tercer personaje que también me ha marcado es Segismundo, que lo acabo de hacer en el municipal, y ojalá que se pueda reponer. Yo lo había hecho ya en el taller de Roberto Ángeles en mi examen final, por así decirlo,
Y ahora he tenido la oportunidad, el privilegio de volver a hacerlo ya como profesional, casi 11 años después del taller de Roberto. Y de nuevo, ¿no? O sea, incluso a Segismundo se le dice que es como el Hamlet español. Es una obra española, evidentemente, y es extraordinaria, no solo por la profundidad filosófica igualmente, que se compara, por ejemplo, no sé si ustedes han visto películas de Christopher Nolan. Si no las han visto, vayan a buscarlas ya, Christopher Nolan. Y de alguna manera, además, el esplendor de la poesía de Calderón de la Barca es de una belleza tal que te demuestra, ¿no? el potencial que tiene el español para generar belleza, poesía, rimas, etc. Fernando, al terminar el colegio, ¿ya sabías que ibas a estudiar? Estaba casi seguro, o sea, sí sabía, quería ser actor y ya me lo había propuesto. No sabía qué carrera estudiar porque actuación a veces se puede estudiar como en talleres, que fue lo que hice en realidad. O sea, no estudié actuación en la universidad, estudié actuación con diferentes maestros. Roberto Ángeles, Alberto Isola, Alonso Alegría. También aprendí mucho de Laura Silva, de Alejandra Guerra. Y de alguna manera en la universidad yo lo que tenía que decidir era qué carrera iba a seguir que complementase, ¿no?, mi trabajo como actor. Pero al final dejé la universidad porque, bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? O sea, creo que la universidad tiene cosas interesantes, pero yo en su momento me di cuenta de que ya tenía una técnica actoral y que por tanto ya sabía lo que necesitaba para convertirme en un profesional de la actuación. Entonces lo que tenía que hacer era trabajar. Entonces hubo un momento a los 19 por ahí o 20 en el que me di cuenta que la universidad estaba un poco, curiosamente, obstaculizando mi proceso como actor. Porque hay un momento en el que yo sentí que yo ya podía empezar a dirigir obras, que ya podía empezar a simplemente trabajar, ya estaba trabajando en teatro y en televisión, y yo me gustaba leer, me gusta leer, entonces tenía varias lecturas que hacer para mi trabajo y tenía que hacer además las de la universidad, que me proponían cosas que no me resultaban del todo necesarias en ese momento, ¿no? Así que finalmente la dejé ir. Hubo una peleilla ahí con mis padres, pero al final salí victorioso y todo bien. Y al final todo bien, o sea, seguí lo que quería hacer, lo que fue trabajar, empezar a hacer proyectos personales, empecé a dirigir, empecé a producir teatro, empecé a seguir actuando y finalmente terminé fundando La Barca Multicolor, que me parece que tiene bastante futuro, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que aún no saben qué carrera elegir? Miren, lo más importante para una persona de su edad, o alguien que esté en cuarto o quinto de media, más que preguntarse por una carrera, es preguntarse quién es, quién soy. Es absolutamente necesario empezar un viaje de autodescubrimiento y la carrera va a salir como correlato de ese viaje de autodescubrimiento, de autoobservación, de realmente tener como prioridad máxima e indiscutible en la vida, tratar de encontrar quién es uno, en su esencia. Cuando uno descubre eso, absolutamente todo lo demás viene por añadidura. Entonces, más que la carrera, es simplemente preguntarse quién es uno, quién es uno, quién es uno, quién es uno y quién es uno. Y solo preguntarse eso, nada más. Cuando uno encuentra una respuesta, lo demás se va a dar de manera natural. ¿Tuviste alguna inspiración para entrar al mundo de la actuación? ¿Algún familiar, amigo o algún conocido? Bueno, ahorita yo tengo una prima que se llama Emilia Drago, que ya hacía un poco de teatro, porque es un poco mayor que yo. También tengo una prima que hacía cine. Por el lado de mi mamá había varios artistas, ¿no? Y luego yo creo que eso me llevó a explorar. También mi padre me hacía ir a ver cine, ir a consumir cultura, ¿no? Me alentaba a leer. No sé si con la idea de que me convirtiese en actor,
pero en todo caso me alentaba eso, ¿no? Y me acuerdo que yo a veces entraba a su librería, a su biblioteca y cogía libros de Shakespeare y empezaba a leerlos y por supuesto que no entendía ni siquiera una sola línea, pero de todas maneras me generaba curiosidad y a partir de eso fue que también empecé a introducirme más en ese mundo y finalmente la inspiración creo que más importante fue la de Jim Morrison, que es un cantante de la Doors, un grupo de rock que les recomiendo mucho, cuya vida me inspiró un montón para dedicarme al arte. ¿Qué otros gustos o pasatiempos tienes aparte de la lectura? Bueno, me gusta la música bastante, me gusta las series, por ejemplo, Juego de Tronos, Breaking Bad, que sí, esos son un poquito muy fuertes para su edad, pero pronto podrán verlos. Better Call Saul, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, sí, esas series me fascinan, las consumo y no solo las consumo, sino que las vuelvo a consumir. El Juego de Tronos la he visto 2 veces completa, ¿no? O sea, estamos hablando de 70 horas de ver esa serie. ¿Qué más? Bueno, últimamente estoy nadando, me gusta nadar, me siento bien. Medito bastante, cosa que sí es algo que les recomiendo, es algo muy bueno, meditar. Te sientas una hora a sentirte a ti mismo, a escuchar tus pensamientos, a respirar, etc. Y eso, pues eso. Y últimamente he encontrado un cierto placer a producir también, ¿sabes? A veces me siento y empiezo a planear todo el año que viene, en cuanto a qué talleres vamos a hacer en la vaca multicolor. Y pienso, ¿no? Y digo, ok, esto sería mejor acá, y ahora vamos a hacer un taller de clown, pero para adolescentes, y un taller de impro para adolescentes, pero vamos a abrir también un taller de impro para adultos, y tienen que tener vamos a tomar este tipo de fotos, y vamos a presentar de esta manera el proyecto, y etc. ¿Cuáles consideras que han sido tus 3 mayores logros personales? Bueno, escribí este libro, La tragedia de Alonso Salcedo, fundar la vaca multicolor, y tener una hermosa relación con mi pareja, que es Andrea. ¿Y hay algún proyecto que esté en proceso para el año 2023 o más adelante? Sí, un montón. El año que viene he tenido la suerte también de conocer a un gran director que se llama Jean-Pierre Gamarra, con el que hemos estado trabajando. Con él hicimos El Misántropo y La vida de sueño, y fue muy bonito trabajar con él, así que le dije, o sea, mi 2023, tómalo y haz lo que quieras con él, y ya estamos proyectándonos a hacer varias obras. No sé si pueda comentarlas, así que prefiero no arruinarlo, pero son 4 obras que vamos a ir haciendo a lo largo del año. Pero lo que sí es muy probable es que vamos a reponer La vida de sueño y vamos a reponer El Misántropo, eso sí puedo decirlo. Y además también quiero evaluar la posibilidad de hacer las obras que he escrito, ¿no? Que sí quisiera dirigirlas también, sobre todo la de La tragedia de Alonso Salcedo. ¿Qué actor que tú admires nos recomendarías entrevistar? ¿Peruano? A mí me parece que siempre he admirado mucho el trabajo de Miguel Isa, me parece un fantástico actor. Pietro Civile también es un fantástico actor. César Ritter también es un fantástico actor. Son mis 3 actores hombres favoritos. Y en cuanto a mujeres, siento que me parece que Norma Martínez es también una estupenda actriz. Wendy Ramos también es una fantástica actriz. Y Jimena Lindo también es una fantástica actriz. Esos son mis 3 hombres y 3 mujeres. Bueno, ustedes nos han comentado que has creado un libro. Sí. Pues, ¿de qué trata ese libro y cómo sientes que ha sido su experiencia como escritor? Te lo traigo. La tragedia de Alonso Salcedo, primer emperador del Perú. Está a 108 soles, estamos vendiéndolo en la vaca multicolor y pronto en otras librerías. Nos pueden escribir al Instagram. Es tapa dura, es un libro muy bonito y trata hay 5 obras de teatro. La principal es La tragedia de Alonso Salcedo, primer emperador del Perú, que es una obra un poco
polémica probablemente, trata de un outsider de la política peruana que empieza a proponer en redes sociales que él desea autonombrarse emperador del Perú para imponer un régimen absolutista y abolir la democracia. Y evidentemente al inicio esta propuesta suena ridícula, absurda. Los periodistas y la élite política no lo toman en serio porque no tiene ningún sentido. Pero el problema es que el personaje no es un imbécil y empieza a hacer un discurso bastante radical que empieza a tener repercusión real en buena parte de la población, que curiosamente empieza a apoyarlo. Y ahí es donde empieza la obra, ¿no? Cuando este mensaje empieza a tener cabida en mucha gente, y es lo que nos permite preguntarnos, o sea, ¿cuál es el estado de nuestra democracia, ¿no? O sea, ¿por qué un discurso así podría tener algún efecto? ¿Qué es lo que está diciendo Alonso Salcedo? ¿Qué está proponiendo? ¿Qué significa lo que propone? Y ahí es donde empieza la obra, ¿no? Con eso se rompe el status quo, y además finalmente Alonso Salcedo se presenta como una especie de mesías que ya uno no sabe si tomarlo en serio o no, y más o menos de eso trata. Para finalizar, ¿a qué público sientes que va dirigido ese libro? Este libro está dirigido, creo yo, que para mayores de edad, definitivamente. O sea, hay escenas que son bastante fuertes. De alguna manera están inspiradas en estas series que mencionaba, ¿no? No tanto en Breaking Bad, pero tampoco es que no hay dragones, ¿no? Como Juego de Tronos, pero hay toda una reflexión política que me parece que sí bebe un poco de esas series, y no es para niños. O sea, de hecho ustedes creo que lo pueden leer, ¿no? Pero no estaba dirigido a un público tan menor. Es más para adultos. Pero tiene ilustraciones. ¿Y cuál es el personaje que consideras que te fue más difícil de interpretar? Bueno, los tres que mencioné, pero te diría que ha habido o sea, con Hamlet tuvo una dificultad de profundidad filosófica. Me parece que Segismundo también tiene una enorme profundidad, pero me da la impresión de que Hamlet es aún más enigmático que Segismundo. Pero hubo una enorme dificultad con Segismundo en el último montaje que hicimos, que fue en el Teatro Municipal, y yo nunca había actuado en un teatro tan grande. Entonces el tener que proyectar la voz, porque no había micrófono, y tener que hacer que todos los textos en verso, además, se entiendan a la perfección, e interiorizar un español antiguo de hace más de 500 años, fue efectivamente bastante complicado, ¿no? Pero también fue un proceso genial, maravilloso. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy en Una Radio con Clase. Eso fue todo por hoy. Gracias Fernando Luque y estimados oyentes. Se despiden Micaela Silva, William Loyola, Lía de los Ríos, Gabriel de Rosario, Jan Adrián Sen y Wilber Romero. Hasta una próxima oportunidad aquí en Una Radio con Clase.